Si algo he aprendido en mi vida es cuando aprendí a tirar la red hacia la derecha. Esto impactó tanto mi vida que logré capturar cómo, si yo logro entender si algo he aprendido en mi vida es a tirar la red a la derecha. Me he ocupado normalmente siempre de tirar la red hacia la izquierda. Esto es una metáfora que el mismo Jesús de Nazaret usó con Pedro y que en videos anteriores lo hemos venido trabajando. Déjame, te explico un poco con un esquema que construí para ti, para que tú aclares cada realidad que enfrentes, para que tú comprendas cada situación, cada problemática. Esto te empezará a permitir que logres identificar en dónde es que están las fallas, porque te va a empezar a permitir detectar, capturar las diferentes interacciones que existen en el mundo territorial o en el mundo empresarial. Recuerda que mi nombre es Mario Arango. Déjame te explico lo que te quiero decir. En el origen, porque todo en la vida arranca desde un origen, desde un inicio. Cuando tú quieres montar una empresa, debes de tener muy claro, como nos dice Simon Sinek, el porqué. Ese porqué de Simon Sinek yo lo traduzco en la intención. En esa intención que logramos capturar desde el inicio. Otros lo llaman el principio filosófico. A mí me gusta hablar también del propósito. El porqué de Simon Sinek es quizás es uno de los eslabones más abandonados, pero creo que es el más importante e influyente a la hora de generar lo que tú quieres generar. Es posible que tú seas empresario, es posible que tú seas un profesional, es posible que tú seas un generador de desarrollo en los territorios, en las ciudades, en los pueblos. Eres un planificador. También es posible que tú seas un consultor, seas un asesor. Pero yo te invito a que hoy empieces a colocar todos tus desarrollos para que logres comprender, capturar la importancia de la intención. Esa importancia de la intención es lo que se manifiesta desde el origen. Todo está disperso, todo está en el abstracto, todo está desordenado. Los Big Bang, los famosos Big Bang que nos hablan Hawking y que nos habla las Sagradas Escrituras, los libros sagrados, nos hablan de una especie de Big Bang, ¿no? Ese Big Bang, hay dos mitos, un mito que es el origen de la evolución y hay un mito que nos habla del origen de la creación. Yo no me voy a detener aquí por cuál o cuál es el mito verdadero o no. Yo hoy lo que quiero decirte es que existen esos dos principios y desde aquí se origina todo. Todo el origen de nuestras realidades, el origen de la realidad de nuestras ciudades, el origen de las situaciones y las realidades que estamos viendo en nuestras empresas, parten desde acá. Asimismo, como la física misma nos está diciendo que la materia es el resultado de la información más la energía, porque la física cuántica descubrió de que los átomos no son nada. Entonces, en vista de que no son nada, la nada surge a partir de esos elementos que se confluyen,
que se alinean, que se articulan en función de un algo y un para qué. Entonces, esa nada que podemos hablar, que es la intencionalidad o los intereses de un actor, las normatividades o normas que existen en función de que están en el espectro. Ahí podemos hablar de las leyes naturales, de las leyes universales. Aquí podemos estar hablando de los procesos que se involucran en cada dinámica, en cada realidad, y las variables. No te preocupes, porque estos actores, estas normas, estos procesos y estas variables las vamos a organizar un poco más detenidamente más adelante. A partir de esa información y esa energía que confluye para que se materialice lo que se tenga que materializar, para que se organice lo que se tenga que organizar en un producto, en un servicio, para que confluya en un edificio, en una empresa, en una organización, en unas dinámicas que buscan tener un resultado al final del proceso o al final de un periodo. Todo eso vamos a tener que empezar a organizarlo. Esa energía y esa información la vamos a tener que dar un tratamiento. Vamos a hablar un poco de esa materia y esa información que se nos da desde esa energía que confluye, ¿no? Porque una de las cosas que nos habla la termodinámica nos dice que la energía ni se destruye ni se crea, solo se transforma. Alguna vez escuchaba a un orador y decía que el juego de la vida, el juego de los negocios, el juego de la gestión profesional, el juego del dinero, simplemente es un juego que va en virtud de la energía. Al que tenga mayor capacidad de adquirir energía, de proteger, cuidar la energía, y esa energía es la que te va a dar vitalidad y te va a dar enfoque y concentrarte en lo que realmente necesitas concentrarte. Toda esa energía sexual, toda esa energía que tú desgastas en cosas que no te llevan a ninguna parte, en noticieros, donde solamente se comunican noticias malas, noticias de inseguridad, noticias de desempleo, noticias de crecimiento económico. Eso solamente lo que va a generar es quitarte energía. Esa mala alimentación, ese mal descanso que tienes, porque tus preocupaciones, tus angustias no te están dejando dormir, esa ansiedad no te está dejando dormir, te está quitando energía. Entonces, recuerda, el juego de la vida, el juego de los negocios y el juego del dinero lo quiero resumir acá con la gestión profesional. Depende del manejo y el cuidado de tu energía. Este flujo es lo más interesante para tener en cuenta en este ejercicio. Y va a ser los insumos que vamos a requerir para poder comprender la realidad que estamos viviendo. La información y la energía. Esta información, esta energía la podemos resumir en estos factores: en la fuerza, en el flujo de energía, en la cantidad, en la masa, en la capacidad que tenga eso tiene que ver mucho con la capacidad que tenga la persona, que tenga la organización, que tenga el territorio de recibir energía. El tiempo, el espacio, y cuando hablo del espacio estoy hablando de 3 momentos, ¿no? Estoy hablando del espacio espectral,
todo esto que está aquí, donde están las ondas hertzianas, donde están todas las vibraciones, eso lo hablaremos más adelante, está la superficie, es la que me soporta que yo esté aquí parado ante ustedes, y lo subterráneo. Son tres elementos, tres momentos que hoy se están explorando en función de trabajar el espacio. A partir de ahí, amigos, amigas, tenemos proyecciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, las proyecciones que hoy se están presentando y los conflictos que hoy se dan entre países por el espectro de la 5G, ¿no? Las tecnologías de la 5G, la superficie, cómo hoy la Tierra es cada día más costosa, el que tenga la Tierra hoy tiene poder en función de tomar decisiones para construir puentes, construir edificios, urbanizaciones, empresas, vías, aeropuertos, helipuertos, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con los subterráneos. Cuando hablamos de los subterráneos, estamos hablando un poco de cómo hoy están construyendo vías dentro del mar. Al interior del mar ya hay túneles. Hoy estamos viendo cómo las tecnologías chinas han sido muy desarrolladas y se vienen desarrollando muy fuerte. En este país, por ejemplo, se plantea, como país Colombia, cómo la China viene involucrándose mucho en el ejercicio de las tuneladoras, ¿no? Y lo importante de esto es que esta tecnología no disminuye ostensiblemente el caos vehicular, porque en la ciudad de Medellín, por ejemplo, se construyeron unos túneles, unos oleoductos para tratar las aguas residuales de esta ciudad, y quizás muy pocos ciudadanos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque eran las tuneladoras trabajando y en la superficie la ciudad de Medellín continuaba con su movilidad como si nada hubiese pasando. Entonces aquí vamos a tener que empezar a comprender un poco que cuando hablamos del espacio tenemos que hablar desde estos tres momentos. Tenemos que hablar desde el contexto, de qué contexto estamos hablando, de qué realidad estamos hablando, de qué cultura estamos hablando, de qué manera la realidad de los 80 en Colombia es muy distinta a la realidad de hoy, de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y la dirección. Cuando hablamos de la dirección tiene que ver hacia dónde coge esas fuerzas, esas energías, qué dirección toma. En las artes marciales se plantean, yo no las practico, pero conozco a alguien que las practica, y algún día escuchaba de un maestro de las artes marciales, decía que el secreto de las artes marciales era jugar con la fuerza del opositor. Pues bien, el secreto hoy que te puedo decir para poder comprender gran parte de la realidad que estamos viviendo es comprender hacia dónde se dirige esa fuerza. Y tú te preguntarás, Mario, ¿y qué significa la fuerza entonces en un mercado? La fuerza en un mercado significa cómo lograr identificar el invertir dinero en un determinado producto o servicio. ¿Qué cantidad de dinero puede haber detrás de una estrategia de mercadeo? ¿Qué cantidad de dinero hay detrás del lanzamiento de un producto? La fuerza va muy de la mano de las capacidades intelectuales, las capacidades de investigación, las capacidades de innovación que puede tener una ciudad, un territorio. Y hablemos, por ejemplo, de Medellín, Colombia, en donde el ser un distrito especial de ciencia e innovación
le genera una fuerza distinta a las dinámicas desde la política pública, desde la misma intencionalidad de los gobernantes, desde la misma intencionalidad y propósito de los empresarios, desde la misma intencionalidad de los sectores académicos, que podrán diferir en programas, en inversiones, en dinámicas que podrán llevar a una nueva transformación, a una nueva dinámica, a una nueva conversión del territorio. Desde su misma vocación productiva podrá cambiar el ejercicio. Y es allí donde tenemos que empezar a comprender un poco estos insumos, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué me sirve que las escuelas de artes marciales, en su filosofía de vida, que les enseñan a sus practicantes, a sus estudiantes, a sus maestros, de que uno de los factores que ellos usan es la fuerza del opositor? Ustedes ven, cuando ven películas de artes marciales, ven cómo esta persona que es maestro en artes marciales logra detener la furia de su enemigo con su propia fuerza, con la fuerza de ese enemigo, ¿no? Él simplemente hace unos movimientos y redirecciona esa fuerza. Es aquí una de las claves que hoy te pongo a ti, que debes de empezar a manejar con tus capacidades, cómo logras redireccionar las fuerzas que están en el mercado, las fuerzas de un capital que posiblemente tú no lo tengas, en función de tu propósito. Es aquí una de las claves que te empiezo a entregar a ti, que uno de los secretos para estrategar, uno de los secretos que yo uso para cuando coloco a mi gente, cuando coloco en mis talleres a que diseñen las estrategias, cuando estamos estrategando, es cómo redireccionar esa fuerza. Ahora bien, vamos a suponer que ya tenemos la intención, otros lo llaman la misión, otros lo llaman el propósito, otros lo llaman el porqué, como les decía anteriormente, y ya hablamos un poco de este orden que tenemos que empezar a trabajar. Vamos a suponer que tenemos el origen de nuestra organización o empresa, o el origen de nuestro territorio a la hora de planificar o a la hora de planear estas dinámicas. Este origen, como nos lo habla Guernier, la humanidad somos los que hemos desdoblado el tiempo, ¿no? Así que en la física cuántica el tiempo no existe. Solamente nosotros los seres humanos somos los que hemos desdoblado y hemos determinado que existe un pasado, que existe un presente y que existe un futuro. Miremos entonces qué determina esto para poder comprender la realidad que estamos viviendo. Para comprender esta realidad, vamos a mirar que los territorios tienen dinámicas. Los territorios son vivos. Y cuando estoy hablando de un territorio, estoy hablando de una ciudad, estoy hablando de un mismo país, estoy hablando de un pueblo, de una municipalidad, estoy hablando de un centro poblado, estoy hablando de un corregimiento. Que ese territorio tiene dinámica. Y cuando estoy hablando del origen de un territorio, usted se preguntará, pero ¿cómo así que un territorio tiene origen? Sí, un territorio tiene origen. En la ciudad donde tú estás, hubo una intencionalidad, el por qué los pobladores o los conquistadores de ese territorio decidieron quedarse en esa ciudad. Hubo una intención. Posiblemente fue por huir, por la inseguridad, por la guerra que estaban viviendo tus ancestros. O quizás vieron oportunidades porque vieron que la tierra era muy fértil y podían cultivar maíz, cacao, la papa, etcétera, etcétera, o tener ganado. O lograron ver estos ancestros, tus abuelos,
lograron ver que esa tierra era muy fértil en aguas, que estaba rodeada de agua y que era fácil para construir las dinámicas necesarias para sus futuras generaciones. Y es allí donde ellos, tus ancestros, generan un origen y empiezan a crear una cultura. Entonces empiezan a crear una cultura de sus creencias a partir de sus ritos, a partir de sus principios que le había infundido sus padres, o sea, los tataranietos, los tatarabuelos en esta instancia. Este territorio, por ejemplo, hoy podemos estar hablando de que Colombia es de los pocos países en donde la capital está al interior de su territorio. Bogotá está en estos momentos en el centro del territorio colombiano. Esto genera sobrecostos en la logística, porque en la mayoría de los países normalmente las capitales están, bueno, los países que tengan mar están en los puertos, en la orilla del mar. Ahí concentraron el desarrollo. Logísticamente, posiblemente estos países pueden ser mucho más económicos que un país como Colombia. Esta ciudad de Medellín, por ejemplo, le tocó cambiar su vocación productiva, que era una vocación industrial, era una ciudad industrial como tal, en donde se gestó poderes económicos muy interesantes a partir de la industria, de la manufactura. Hoy por hoy, esa manufactura, esa industria, le tocó salir del territorio. ¿Y por qué le tocó salir del territorio? Porque fue desplazado por una logística supremamente costosa. O sea, nos dimos cuenta que el territorio no estaba entregando las competencias necesarias para ser competitivos. Es decir, las empresas posiblemente eran muy competitivas al interior, pero a la hora de sacar el producto se volvían incompetentes. Entonces, vamos a mirar en qué consiste este origen. Este origen parte de algo. Este origen necesita desarrollarse. Esta intencionalidad necesita desarrollar su propósito, su porqué, ¿no? Por ello, se aleja del origen porque él necesita movimiento, él necesita dinámica, él necesita descubrir nuevas formas, él necesita experimentar cambios, él necesita transformaciones, él necesita crear cosas nuevas, dinámicas, porque esto básicamente es el mismo propósito del origen, la construcción de. Recordemos que todo está desordenado, pero hay un momento en que un empresario, por ejemplo, que decide hacer esta camisa o decide hacer este micrófono, todo está desordenado. Los nuevos conocimientos, las nuevas maquinarias, las normatividades que existen para construir la tela, para exportar, para importar, las normatividades que hay a nivel laboral, todo está posiblemente en el abstracto para ese empresario. Cuando ese empresario toma conciencia de las necesidades y los requerimientos que él necesita para construir esta camisa, es donde él empieza a entender este desorden en un orden. Él en su mente empieza a ordenar y ahí es donde él toma la decisión de ser un creador. En cierta manera, el empresario se vuelve un creador.
Y cuando hablamos de creación, estamos hablando de crear esta camisa. Estos hilos, este algodón fue elaborado, fue cultivado por campesinos y fue elaborado por unas máquinas que requirieron operadores para hilar ese algodón. Entonces este origen requiere dinamizarse, requiere generar nuevas dinámicas que los lleven a él a generar permanente cosas nuevas. Ahí es donde entramos a jugar a las variables, ¿no? Por eso este origen es como si hacerse la pregunta: si yo hago esta camisa, ¿por qué no hacerle este logo? ¿Cómo hacerle este logo? ¿No? O si yo hago tenis, ¿yo por qué no hago tenis de determinados diseños, de determinadas colores, de determinadas texturas, de determinados nuevos elementos que puedan estar allí en el mercado? Entonces, el crear este producto o el crear este nuevo servicio o el crear esta empresa es como que se hace la pregunta y dice: ¿cómo será esto en 5 años? ¿Cómo será esto en 10 años? ¿No? Porque yo no me puedo quedar acá, yo necesito conseguir nuevos proveedores, yo necesito conseguirme nuevos clientes, yo necesito conseguirme hacer nuevos diseños, necesito tener nuevos colaboradores, talento humano, con capacidad de diseños, porque no me puedo quedar estancado. Por eso estamos hablando de la divergencia. Cuando hablamos de la divergencia es eso. Cuando existió el Big Bang, este origen, que estamos hablando de la creación, que nos habla las Sagradas Escrituras o los libros espirituales, o estamos hablando de la evolución con Darwin, siempre ha existido esta divergencia. Se ha generado un desarrollo. Entonces vamos a empezar a entender ese desarrollo. Este desarrollo lo podemos ir contemplando desde cuáles han sido las dinámicas del pasado, cuáles han sido estas dinámicas que hoy estamos viviendo, cuáles son las dinámicas que posiblemente vamos a vivir, las posibles situaciones futuras que vamos a vivir. Pero cuidado con esto. Y aquí quiero hacer un énfasis muy fuerte, porque creo que nos hemos alejado de esto y creo que tú también lo puedes. Es algo que está muy dentro de ti, y es el deseo ferviente, la intención, el sentir de que no solamente es el futuro, que mis esfuerzos vayan solamente a un mejor futuro. Yo creo que, conociéndote como te conozco, porque si te has quedado hasta estos momentos con esta información, es porque algo tienes especial, y es esa chispa que te hace diferente, y es trascender. Aquí marca la diferencia que hace la diferencia. Hay muchas personas que actúan del presente al pasado. Son personas psicóticas. Hay personas que actúan y toman decisiones desde el presente. Son las personas que viven ansiosas. Son las personas que viven en estrés. Estas personas viven enfermas como estas. Aquellas personas que tienen capacidad de actuar y de pensar y de tomar decisiones desde el futuro, así el futuro no exista, que por acá arriba lo voy a explicar un poco con más a profundidad, son las personas que viven sanas. Y déjame decirte algo. Los desarrollos, las dinámicas de éxito, las dinámicas de lograr lo que se quiere lograr, normalmente se dan desde el sentir.
El dinero es energía. Y todas las dinámicas que usted quiere lograr hacer, lo va a colocar con el dinero. Creo que es como la fuente o es el factor que más escozor produce, ¿no? Escuché una frase y decía que el dinero sigue el bienestar de los seres humanos. O sea, si aquella persona se siente bien, el dinero va a seguir ese bienestar de sentirse bien. Y así mismo pasa con todos los elementos. El bienestar de la pareja, el bienestar de la familia, el bienestar a nivel de salud, el bienestar a nivel de nuevos conocimientos, a nivel de nuevas teorías, de nueva información, ¿no? Cuando tú te sientes bien y te sientes que estás haciendo las cosas bien, que te estás enfocando en lo que te quieres enfocar, que estás cuidando tu energía, te vas a dar cuenta de cómo esa energía te va a seguir y te va a acompañar. Te va a acompañar y es ahí donde tú a veces te preguntas, ve, yo estaba pensando esto, yo necesitaba esto, y cómo apareció quizás en un recorte de un periódico, de una revista, prendiste el televisor y había una conferencia hablando sobre el tema, prendiste tu computador y lo que primero que viste fue un comercial, una publicidad en alguna red de estas, o en Facebook o en YouTube, te metiste y encontraste lo que estabas buscando. Pues de ese tamaño es la energía. En la medida que tú sientas, como tú te sientas, que está acá el plasma de cómo plasmar las ideas, como lo está diciendo hoy la física cuántica, así es de ese tamaño es el desarrollo. Por eso hablábamos al principio de la red a la derecha. La importancia de entender tirar la red a la derecha, no solamente la red a la izquierda. Y esta metáfora que Jesús le dijo a Pedro tiene que ver mucho es que tirar la red a la derecha va muy de la mano de la creatividad. Tirar la red a la derecha va muy de la mano de comprender nuevas dinámicas, nuevos caminos, nuevas rutas. Comprende la dinámica de generar nuevos diseños, nuevas conversaciones, nuevos diálogos, de hacer las cosas de forma diferente. Es dejar a un lado la lógica, esta lógica del presente pasado, es que así siempre lo hemos hecho, a pasar a mirar algo nuevo. Pues desde el origen al pasado es lo que nos ha generado esto. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que nuestro status quo de nuestro cerebro es que nuestro cerebro no quiere cambiar. Como lo dice Giovanni López en sus dinámicas y en su libro, él plantea de que nuestro cerebro, nuestras neuronas son perezosas. Ellas simplemente repiten la ruta que ya está preestablecida. La sinapsis que está preestablecida como una ruta, ¿no? Yo siempre he hecho las cosas así. Entonces así me levanto, así hago la meditación. Si ustedes ven, normalmente me levanto con el mismo pie, me baño de la misma manera, cojo el transporte de la misma manera, llego a la empresa o hago lo que tengo que hacer en mi oficina, etcétera, etcétera. Y tengo una rutina permanente. Eso es lo malo de esto. Lo malo de esto es no empezar a indagar los diferentes acumulados. Estos acumulados que deben de ser estructurales.
porque es que yo tengo que empezar a descubrir el movimiento que hubo ahí, la intencionalidad que hubo ahí. Porque en esa intencionalidad hay dinámicas. En esa intencionalidad hay apropiación de información. Entonces, del pasado al presente, yo te invito a que es importante que lo trabajemos, pero desde el acumulado. Por eso, las personas, las empresas, las organizaciones, los territorios que trabajan solamente de pasado a presente, porque eso es una partecita de lo que debería ser, están trabajando desde el instinto, desde lo conocido, desde las estadísticas, desde las investigaciones de mercado, desde las investigaciones territoriales. Pero vuelven y repiten lo mismo. Albert Einstein, ¿qué nos decía? Albert Einstein nos decía, demencia o locura es querer resultados distintos haciendo lo mismo, simplemente por instinto, repitiendo el mismo error y no haciendo una reflexión de lo que debería cambiar. ¿Qué hacemos con el presente? Pues en ese presente, ustedes ven acá, debe existir una apropiación. Y cuando hablamos de una apropiación, lo que estamos hablando es de empezar a comprender, de nuevo la palabra comprender, que nos volvamos desarrolladores, que nos volvamos ejecutores del desarrollo. Y cuando hablamos de apropiación, es de apropiar las nuevas dinámicas, es de apropiar lo nuevo, lo emergente, es de apropiar las nuevas teorías, es de apropiar las nuevas interacciones que pueden existir en los territorios, como en los diferentes sectores económicos o sociales, ¿no? Es la apropiación. Y cuando hablamos de apropiación, lo que estamos hablando es de la la caracterización, es caracterizar ese presente, es empezar a entender un poco qué características tiene ese mercado, qué características tiene ese competidor, qué características tiene ese proveedor, qué características tiene ese cliente, qué características tiene el gobierno actual, qué características tiene la dinámica territorial en el momento, qué potencialidades se pueden descubrir, qué cosas nuevas se empiezan a presentar a partir de esta dinámica, y aquí entro a jugar con el ejercicio de los factores de cambio. Es aquí cómo logro interiorizar los cambios, cómo logro identificar cuáles son esos cambios que se vienen presentando a partir de las nuevas teorías, de los nuevos inventos, de los nuevos materiales, de las nuevas metodologías, de nuevos gobernantes, de los nuevos millonarios, de los nuevos, las nuevas ideologías, de las estrategias globales que van marcando diferencia y van marcando características, gérmenes que van cambiando y van transformando muy lentamente, porque si hay alguna cosa que es particular en los cambios, es que no son muy evidentes. Los cambios normalmente no son muy evidentes, pero están, ¿no? El cambio tecnológico, Michio Kaku, en su libro La física del futuro, lo leía por ahí en el 2010, y él planteaba algo que me pareció muy interesante, y él decía que él estuvo en la NASA y que le tocó firmar un contrato de confidencialidad por lo que iba a ver en la NASA. Y a él lo que le sorprendió fue esto, el porqué de esa firma de ese contrato. Y es que él dijo que lo que él vio allá, que después de que salió entendió el por qué había firmado ese contrato, o por qué la restricción de entrar a la NASA firmando ese contrato. Y es que lo que vio allá, socialmente nosotros no estamos preparados, nosotros no tenemos la capacidad de apropiar
las nuevas tecnologías. Con este ejercicio de la pandemia nos hemos dado cuenta cómo se aceleró el mundo, sobre todo el mundo tecnológico, el mundo digital, cómo se aceleró. Yo diría que en mi experiencia como docente en las clases yo hablaba de que todo esto que estamos haciendo hoy iba a ocurrir en 8 o 10 años, ¿no? Con el asunto de la pandemia aceleró todos esos años. ¿De qué manera estamos apropiando estas dinámicas, ¿no? Hoy ya nos dimos cuenta que no hay necesidad de viajar para hacer una reunión empresarial. Hoy nos dimos cuenta de que no necesitamos ir a un aula de clase, encerrarnos en 4 paredes y reunirnos 15, 20 personas al frente de un profesor para dictar una clase. Hoy nos dimos cuenta que así como lo estoy haciendo acá, puedo grabar la información que tengo acá en mi cabeza y entregársela al mundo, ¿no? Aquí en un salón, en un cuarto de 8 metros cuadrados, con una cámara y un tablero, puedo entregar una información al mundo como tal. Aquí en el presente, y aquí voy entrando al concepto estratégico, es cómo lograr hacer esas renuncias. Y cuando hablo de esas renuncias, es que asimismo, cuando uno toma decisiones, uno elige una decisión. O por lo menos a una de ellas es la que le pone mayor presupuesto, o le pone mayor interés, o desea que se desarrolle acorde a lo que quiero. Pero las demás posibilidades que existen, yo renuncio a ellas. Es aquí donde entra a jugar el ejercicio de la renuncia como tal, aprender a renunciar a algo, porque he decidido enfocarme y ordenar otro algo, ¿sí? Es aquí donde hablamos de las apuestas. Entonces esta apropiación va muy de la mano de eso. Y lo que quiero es que tú te liberes de la tensión, del estrés, y que seas simplemente un facilitador del desarrollo de tu empresa, que seas un facilitador como consultor, que seas un facilitador de entender el todo, el paquete como tal, porque tenemos un problema, y es que hemos sido educados para ver parcialmente. Mario, ¿cómo así que hemos sido educados para ver parcialmente? Sí, nosotros ustedes no han notado, si ustedes tienen hijos, o por lo menos eso me pasó a mí cuando mi hijo estaba pequeño, tenía 3, 4 añitos, que podía saltar de una cama a otra. Él saltaba sin miedo, y él saltaba de una cama a otra, de un lugar a otro, diciendo: voy a ser ingeniero, voy a ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser futbolista, quiero ser policía, etcétera, etcétera. O sea, él no tenía límites en su mente, él no tenía límites. Pero entra el sistema educativo y ya uno ve que es un joven que empieza a limitar su dinámica, ¿no? Y que es una tarea nuestra como padres a no dejar que esto ocurra, que su cerebro se limite. Antes fue el contrario, de buscar cómo él logra ensanchar lo que tenga que ensanchar. Es aquí donde yo les invito a ustedes que logremos salirnos de esa trampa que nos montó el señor René Descartes, ¿no? Esta cámara que me está grabando, esta tecnología que nos permite comunicarnos, es gracias a ese conocimiento parcializado, a este conocimiento lineal, a este conocimiento determinístico. René Descartes nos decía que para poder solucionar un problema teníamos que separar las partes de ese problema.
y que teníamos que empezar a solucionar cada partecita de ese problema. Entonces, donde entra a jugar la especialidad. Yo me especializo en esto. Yo me especializo en limpiar tornillos. Usted se especializa en pintarlos. Y usted se especializa en apretarlos. Y usted se especializa en cómo producirlos. Y usted se especializa en cómo generar las dinámicas para poderlos producir, diseñarlos. Y cuando juntamos todas estas partecitas, lo que estamos haciendo básicamente es la construcción de una máquina. Si bien, vuelvo y repito, gracias a esa metodología del método analítico que nos llevó de forma lineal a no salirnos de ahí, pasado, presente, a ser determinísticos, gracias a esa tecnología, hoy tenemos todo esto. Pero ¿cuál es el problema de hoy? El gran problema de hoy es que este asunto ya no es lineal. Este asunto ya no es determinístico. El problema de hoy es que este asunto es un asunto indeterminado, en donde la inestabilidad del mercado, la complejidad del mercado, nos pone en órbita de buscar nuevas comprensiones, de buscar nuevas posiciones, de buscar nuevas dinámicas que nos permita comprender mejor esa realidad que estamos viendo. Y déjame enseguida te hablo un poco de la realidad, que es otro problema que tenemos. Entonces, este problema que tenemos del mercado, la manera como estamos viendo este mercado, que no nos permite ver esa realidad de ese mercado, o de esa empresa, o de ese territorio, o la realidad que estamos viviendo en función de. Te pongo un ejemplo. Cuando a mí como consultor me buscan los empresarios a decirme, Mario, tengo un problema de ventas, venga, ayúdeme a vender más. Lo que yo le digo a estos empresarios es que el problema no es de ventas. Las ventas son la manifestación de algo que está ocurriendo detrás que no lo estamos viendo. Posiblemente es el talento humano. Ese talento humano que posiblemente no está alineado con la intención de la organización, no está alineado con el porqué de la organización, no está alineado con el propósito. Entonces, esa incertidumbre que siente ese observador como empresario, esa incertidumbre que siente ese administrador público de un determinado territorio, llámese alcalde, llámese una persona del gabinete del alcalde o del mismo presidente, etcétera, etcétera, esa preocupación por establecer asuntos acordes a la realidad. En Colombia hace 2 años y medio el ministro de Hacienda planteaba algo muy interesante, ¿no? Él fue ministro 18 años atrás y él, después de estar como 5 o 6 meses después de este nuevo gobierno, él, en las noticias, o lo leí, no recuerdo bien en dónde fue que lo leía, y él planteaba que él no sabía qué es lo que estaba ocurriendo en Colombia, que las teorías y las dinámicas que él estaba planteando, las decisiones que él estaba planteando para estabilizar la economía de Colombia, no estaban funcionando, que él no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Claro,
es que la interacción va a mayor velocidad, los cambios van a mayor velocidad. Esa incertidumbre entonces es generada por esa interacción. La incertidumbre no está en el mercado. La incertidumbre no está en los territorios. La incertidumbre no está en la empresa. Es que normalmente hablamos de que el mercado está en incertidumbre, no. El que está en incertidumbre es el observador, y ya vamos a hablar de él. Entonces fíjate lo que te estoy planteando, es algo muy poderoso. El observador como tal. Entonces, uno de los grandes pecados que ha tenido la humanidad fue haber separado la problemática en partes. Es haber entendido el mundo desde la parte. Entonces, por eso hoy los especialistas no aceptan el concepto de otra especialidad o de otra naturaleza de la ciencia. Un economista difícilmente entiende la postura de un antropólogo o la postura de un sociólogo, o viceversa, el sociólogo difícilmente entiende la postura de un economista. O vámonos más cerca, las discusiones que hay entre los economistas y los financieros. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo la parte. Es aquí donde hay un adagio que dice, si yo soy un martillo, todo lo que veo es un clavo. Mi especialidad me genera que todo lo que yo sé es lo más importante. Y yo te voy a decir, es una parte muy mínima de la realidad. Y ya te lo voy a demostrar un poco lo que nos dice hoy la física cuántica. Entonces, la importancia de apropiar estas nuevas dinámicas. Que esa incertidumbre está en mi cabeza, está en mis limitantes, está en mis creencias. Y es aquí la importancia, como lo plantea la PNL, de apalancarme en la mente. Entonces ahí te dejo simplemente cómo estás apalancando tu mente. Lo apalancas con un reloj, lo apalancas con una ropa de marca, lo apalancas con un auto. Eso, si eso te apalanca, pues bien, es tu forma de apalancar tu mente. Lo importante es que apalanques tu mente, porque cuando tú apalancas tu mente, energéticamente se va a producir más de lo que tú quieres producir. Entonces aquí hay un factor fundamental que yo te invito a que logres capturar, es cómo apalancas tu mente. Hoy te propongo que empecemos a identificar, por lo menos yo apalanco mi mente, ir identificando cuáles son los cambios que hoy se están produciendo. Eso me gusta, eso me interesa. Entonces volvamos a recapitular desde el origen. El origen simplemente tiene que trascender, tiene que evolucionar, tiene que desarrollarse, y él se pregunta, pues bueno, no solamente es hacer un diseño, es tomar acción, producir los tenis, producir la empresa, poner a funcionar esta dinámica corporativa, ¿no? El nuevo servicio, la nueva dinámica empresarial como tal, o los territorios, ¿no? Las nuevas políticas tenemos que ponerlas a jugar en función de, y tenemos que empezar a entender un poco esa divergencia, cómo se aleja del origen, en dinámicas divergentes, y cómo logramos generar estas apropiaciones, pero a partir de ir comprendiendo también, como lo decíamos ahorita, estos acumulados. La importancia no solamente es ponerle atención y el foco a tirar la real izquierda desde las estadísticas y desde las investigaciones de mercados o de diferentes investigaciones, sino empezar a comprender la interacción que se ha dado a partir de estos acumulados. Ahora bien, los futuros, las posibles situaciones futuras.
Estas posibles situaciones futuras son apuestas, ¿no? Son posibles situaciones futuras, son escenarios que no existen, porque el futuro no existe, pero sí podemos incidir en él. Sí podemos hacer apuestas desde acá al presente a partir del futuro que queremos construir para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra vida profesional, para nuestra vida empresarial, para nuestra vida territorial o de ciudad. Estos futuros sí los podemos construir. Y vamos a ampliar un poquitico este ejercicio del futuro y nos vamos a la trascendencia. El futuro es hasta donde yo pueda vivir, o sea, que yo pueda experimentar, ¿no? Yo aspiro a vivir un poco más de 100 años, esa es mi aspiración de vida. Y posiblemente el futuro va a estar ahí, lo que yo voy a lograr construir, lo que yo voy a lograr desarrollar, lo que yo voy a lograr experimentar a partir de el contexto que voy a vivir o que voy a lograr percibir como tal el futuro. Pero la trascendencia no. Yo lo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, es buscar que esto que está grabado trascienda, ¿no? Yo puedo morir hoy y sé que esto quedó grabado y posiblemente esto le puede servir a otras personas a aclarar parte y que comprendan parte de su vida o que comprendan de qué manera poder comprender cada dinámica territorial o cómo comprender las dificultades de una empresa. Esto que estoy viviendo acá, en estos momentos, entregándoles a ustedes lo que normalmente les entrego a los empresarios cuando los intervengo, cuando hago intervenciones de consultoría o de asesoría, y a los estudiantes que se están profesionalizando en un aula de clase mediante una universidad. Pero la trascendencia yo no la voy a experimentar, por lo menos físicamente. Yo no voy a decir que la voy a ver, no lo sé, porque realmente eso sí no lo sé, qué pasa después de que yo me vaya, no lo tengo claro, ¿cierto? Sé que iré para algún otro lugar, pero no sé si voy a experimentar eso, lo voy a ver, lo voy a observar, no lo sé, realmente no sé la trascendencia. Pero si ustedes se dan cuenta, dejando ya de lado el pasado, presente, futuro y la trascendencia, vamos a mirar que aquí se devuelve el flujo, aquí se devuelven estos factores que estábamos hablando ahorita, estos insumos que tenemos que empezar a entender a la hora de ir comprendiendo estas dinámicas corporativas y territoriales. Hay una convergencia. Es como hacer un inventario. Es como traernos a mirar cuál ha sido el resultado de lo que hemos venido trabajando, para volver a recapitular, para volver a cargar lo que tenemos que cargar. Entonces, existe un origen que se aleja del origen, que se aleja del propósito, para experimentar entonces el hacer. Esto es un accionar, esto es volverse constructor. Y en esa construcción pues va a tener dificultades, pero que son normales, y eso es lo que quiero que ustedes les quede muy claro, para que no sufran acá el estrés. No, esto hace parte de la construcción. El error hace parte de la construcción. Es aquí donde yo desmitifico los exámenes en las universidades. Yo siempre he dicho que la universidad no puede ser un mecanismo de control, de prueba y error, de decirle usted está equivocado y entonces por eso perdió. No, yo creo que la universidad debe convertirse en el mecanismo de transformación, en el mecanismo de trascendencia. Que la persona que entra a un aula de clase en compañía de un profesor es para que entre todos se transformen con una información que hay allí. No para examinarla ni para controlarla, simplemente es para monitorearla, el crecimiento y el desarrollo de cada uno de estas personas que asisten a un aula de clase. Entonces,
Recuerden que hay una apropiación y que hay una convergencia. Carlos Mario, ¿esto para qué me sirve? Pues te va a servir, o por lo menos a mí me sirve, y me ha servido en mis consultorías, en mis asesorías, en mi propia empresa, en mi propia organización, comprender que todo está rodeado, lo que llama Albert Einstein, un campo. Esto es un campo. Y cuando hablo de un campo, es un campo energético. Es un campo electromagnético que está sumergido por leyes universales. Nosotros estamos sumergidos por 4 leyes universales. La ley de la gravedad, todos la conocemos. Si tiramos un lapicero, si tiramos algo, se nos va a caer, es porque hay algo más fuerte que la misma fuerza de lo que estamos tirando. Tenemos la ley electromagnética, que es cómo se atraen los campos, los elementos de un determinado sistema, ¿no? Los positivos, los negativos, cómo se atraen, pero también cómo se repelen. Y tenemos la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, pero yo ahorita no voy a entrar en estos conceptos físicos, cuánticos, porque no es lo que nos compete por el momento. Simplemente quédate con esto que nos dice Albert Einstein. Todo es un campo. Entonces, cuando estábamos hablando de que todo es un campo, venga, volvamos a la realidad, bajémoslo. Este cuento que es tan físico, tan cuántico, que a veces le toca a uno estudiar muy fuerte para entender este concepto, simplemente vamos a tenerlo de esta manera. La empresa es un campo, ¿no? Estos días escuchaba a un mexicano conferencista que me pareció muy interesante lo que él decía, que México en los mundiales de fútbol normalmente no pasa a cuartos de final. ¿Por qué? Porque son 120 millones de mexicanos pensando que no va a pasar. Y eso tiene fuerza, y eso tiene poder. O sea, no lo estoy diciendo yo, no se lo está diciendo Mario Arango, se lo está diciendo Albert Einstein. Y si usted va a refutar eso, vaya y refútele eso a Albert Einstein. A mí no. Yo creo en eso. Y esas fórmulas matemáticas que plantea Albert Einstein, que inclusive él plantea, antes de morir, él plantea que tras de todo este ejercicio del campo unificado, la unidad, otros científicos lo llaman la unidad, hay una fuerza muy inteligente detrás de todo esto, dándole orden a todo esto. Pero volvamos de nuevo, no nos vamos hasta allá, porque sé que nos vamos a pegarnos una enredada. Y lo que le quiero decir acá es que la empresa es un campo. Y que esa intencionalidad con la que va un empleado a la empresa, con problemas emocionales, y que esa dificultad, por ejemplo, que la empresa tiene a nivel monetario, porque las ventas no están surgiendo, pues eso va a influir a que haya más ventas, menos ventas. Porque en la medida que tú hablas, por ejemplo, de la necesidad de ventas, estás hablando desde la escasez, estás hablando desde la necesidad. Entonces, como estás hablando de la necesidad, te va a generar mayor necesidad de ventas, mayor escasez de ventas, porque esto es un campo. Y si esto es un campo, vamos a tener que jugar a como juega un campo, a esas leyes electromagnéticas. Es aquí donde tenemos que empezar a comprender un poco todas estas dinámicas que te acabo de decir como factores, ¿no? Estas fuerzas, cómo influyen en la toma de decisiones. Cómo cuando tú tomas decisiones, tu equipo dice, oigan, a mi patrón, oigan, a mi jefe, si eso ya lo hemos hecho y eso nunca ha funcionado. Cómo, por ejemplo,
cuando tú tomas decisiones de planeación de que cada 8 días, los lunes a primera hora, van a ser reuniones de, de enfoque o de resumen o de planeación para la semana, y vamos a empezar a las 7 de la mañana. Y si te has dado cuenta, y creo que no temo a equivocarme, esas reuniones de planeación normalmente empiezan muy cumplidamente a las 7 de la mañana el primer lunes. Quizás al segundo lunes empieza a las 7:05, 7:10. ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona que llegó a las 7 en punto porque le dijeron que era a las 7, y la gente que empezó a llegar a las 7:05, 7:10 y no les dijeron nada, ya empieza a dar una sensación de aquellos que llegaron cumplidos. A mí que me tocó pagar taxi, a mí que me tocó bañarme, si me pude bañar, me bañé mal, no me pude tomar el tinto para poder llegar aquí a las 7, y esta persona llega a las 7:10 y nadie le dijo nada. Señores, asuntos que tienen campo, energía cuántica, y esto se va al campo y empieza a generarse una atmósfera. Les decía ahorita lo etéreo, lo espectral, eso empieza a generar una mala atmósfera. Esa persona que posiblemente estuvo en la primera, segunda reunión de los lunes a las 7 en punto, posiblemente ya en la tercera, si lo cogió el día, posiblemente se va a bañar mucho mejor, o se va a tomar el tinto porque sabe que puede llegar a las 7:10 o 7:15 y nadie le va a decir nada. Al cabo del mes o los 2 meses, ¿qué pasa con esa reunión? Tú mismo lo sabes, se acabó la reunión. Y con una disculpa, es que hay algo de mayor importancia que hacer. Y es aquí donde yo les digo a ustedes, tengan mucho cuidado con el campo. Vayan entendiendo un poco lo que es el campo. Listo. Más adelante en los futuros videos ampliaremos un poco este ejercicio del campo. Ahora simplemente lo que quiero es que ustedes vayan comprendiendo este ejercicio de cómo entender un poco estas dinámicas. Ahora bien, si este es el origen de toda intencionalidad para crear algo, para crear mi empresa, ¿cierto? Vamos a mirar ahora, como un segundo punto, ¿qué pasa con el observador? ¿Qué pasa con el observador? O sea, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con su gente? Con su personal de apoyo, sus profesionales. ¿Qué pasa con ese observador? Pues este observador tiene una estructura mental. Este observador, al tener una estructura mental, toma decisiones con su estructura mental. ¿Cuál es el problema de la toma de decisiones de ese observador desde su estructura mental? Ahí no hay ningún problema. El problema está en el siguiente momento. Es que este observador está limitado. Las neurociencias nos dicen que solamente somos conscientes del 5% de nuestra realidad. O sea, la realidad que vemos solamente es el 5%. El 95% estamos en un estado inconsciente. Ojo, estamos en un estado inconsciente. O sea, nosotros no somos conscientes del trabajo de nuestro riñón o de nuestro hígado. O no somos conscientes de nuestro proceso digestivo. Aún no somos conscientes de nuestra respiración. Más aún le pongo el ejercicio. Le voy a hacer un ejercicio ya. Sea consciente de su respiración. Empiece a respirar. Ah, ¿te has dado cuenta que te estás sintiendo ahogado? O sea, esta mente brillante que está detrás de todo este campo
es tan inteligente que hasta eso organizó. Nos puso un acto inconsciente de respirar, porque si nos ponía como el acto consciente de respirar, sabía que nosotros nos íbamos a ahogar. Cuando somos conscientes de la necesidad de respirar, nos ahogamos. Cosa interesante. Y así mismo pasa con muchas cosas de la realidad, porque nosotros estamos viendo parcializada nuestra realidad. Discovery Channel, en un momento por ahí en un programa, planteaba un conferencista que escuché, planteaba que en Discovery Channel nos estaban dando una nueva noticia. Es que no era el 95% de la realidad que no éramos conscientes, que era el 99.99% de la realidad que éramos inconscientes. Entonces, ¿se imagina usted que no seamos sino conscientes del 0.1% de la realidad que realmente observamos? Y así tomamos decisiones. Y más aún, creemos tener la razón. Tenemos una realidad parcializada. Lo que realmente estamos viendo, lo estamos viendo desde un límite. Volvamos simplemente al 5%, pues vamos a suponer que somos muy tesos y que nos damos cuenta del 5% de nuestra realidad consciente. Hay un médico colombiano que se llama, es de apellido Solarte, se me escapa el nombre en este momento, es de apellido Solarte, y lo que él plantea es algo muy interesante. Él dice que él prefiere tener paz que tener la razón. Y recuerdo uno de los conferencistas que habla mucho del señor Robert Kiyosaki. Él planteaba algo que decía: si tu mente es distinta a lo que hay en tus bolsillos, es porque tienes un mal asesor. Ojo, lo que hay en tu mente es muy distinto a lo que hay en tus bolsillos, es porque tienes un mal asesor. Si en tu mente crees que tienes la razón, pero tus bolsillos están vacíos, cambia de asesor. Es que a mí no me interesa tener dinero. Eso también es válido. Pero es una apuesta que tú has tenido como apalancamiento mental, como lo que acabamos de decir. Entonces la realidad es parcializada. Si yo te digo a ti, ¿qué ves acá? Tú me vas a decir: Mario, yo veo una mano con 5 dedos y con 5 uñas. Pues te voy a decir que estás equivocado. Porque lo que tú estás viendo son una mano con 5 dedos, pero con 4 uñas, con una uña. Yo aquí veo una mano con 4 dedos normales y uno de ellos, para completar los 5, doblado. Pero estoy viendo 4 uñas, yo no veo las 5 uñas. Entonces fíjate que la realidad es parcializada. El hecho que tú no veas las 4 uñas no quiere decir que no existan. Tú no las ves. Y el hecho que yo no vea sino 4 uñas no quiere decir que no estén las 5 uñas. Es aquí donde yo les estoy diciendo a ustedes en estos momentos. Es que en los sistemas que estamos hablando acá hay otras realidades, hay otras dinámicas. Y que lo que estamos viendo simplemente son elementos parcializados. Elementos que simplemente me van generando a mí mi propia realidad. Pero el hecho que sea mi realidad no quiere decir que sea la realidad. Como nos dice la PNL, el mapa no es el territorio.
Y ahora bien, esto empieza a jugar y ponerse muy interesante a la hora que tú vas entendiendo estas dinámicas de cómo puedes cambiar tu realidad, de cómo empiezas a ampliar tu realidad. Y en la misma dinámica de cómo empiezas a ampliar la realidad, es que esa ampliación de la realidad, de los contextos que hablábamos por acá, es que se amplía con la colectividad. Si tú quieres realmente empezar a comprender lo que está sucediendo a tu alrededor, vas a tener que empezar a agruparte. Aquí en Medellín hay un grupo de amigos que lo llamamos un tanque de pensamiento. Y ese tanque de pensamiento no es otra cosa sino poner a discutir la dinámica de todas las realidades, de los territorios, de los sectores empresariales o de cualquier dimensión que nos plantea el Pestel, que más tarde hablamos de él, desde la colectividad. Es interesante tomarnos un tinto con el historiador, con el antropólogo, con el diseñador, con el arquitecto, con el ingeniero de civil, con el ingeniero electrónico, con el ingeniero de sistemas. Es interesante entender y tomarnos el tinto con el abogado, con el economista. Porque recuerda que si somos martillo, todo lo que vemos es un clavo. Entonces no logramos ver sino más de lo mismo. Y lo que necesitamos es empezar a ver colectividades. Es aquí un reto que te dejo a ti, es cómo empezar a construir esa colectividad. Y más aún en la incertidumbre que hoy estamos viviendo nosotros como seres humanos ante el mercado. Porque el mercado jamás va a estar en incertidumbre. El que está en incertidumbre es el observador, el que está observando la dinámica del sistema. Este señor observador vive en incertidumbre. Y vive en incertidumbre es porque simplemente está parcializada la realidad que ves. Yo espero que en estos momentos, a esta hora, tú que me estás siguiendo, y te felicito, porque si estás siguiendo todo este video, que se me está haciendo un poco largo, pero lo importante es que empieces a comprender cuáles son las dinámicas que hoy hay que empezar a entender y comprender para poder comprender lo que está sucediendo hoy socialmente, lo que está ocurriendo hoy territorialmente, lo que está ocurriendo hoy de lo que le planteé ahorita con el señor ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla de Colombia, hace 2 años y medio planteaba que no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, porque su realidad estaba parcializada y no empezó a comprender estas dinámicas. Vamos a mirar ahora un tercer momento. A ese tercer momento yo lo hablo las dimensiones. Y en estas dimensiones, dentro jugar con un modelo que tenemos que empezar a plantear, y son los sistemas. Y cuando hablo de los sistemas es que tenemos que aprender a diseñar sistemas. Mire, yo a mis clientes, empresarios, y cuando hago consultorías o hago conferencias o charlas, me invitan a hacer charlas, y a mis estudiantes les digo que si la persona de hoy, del siglo XXI, no aprende a leer sistemas, no aprende a leer los territorios, a hacer lectura de estos territorios, ese es y va a ser el analfabeta de este siglo XXI. Porque ya hoy aprender a leer diferentes símbolos de los determinados lenguajes o lenguas que existan, creo que ya hemos superado ese peldaño o esa realidad. Hemos venido superando la realidad tecnológica, la realidad de los sistemas, la realidad de estas dinámicas. Hemos venido superando eso. Pero hoy estamos entrando a la era de la conectividad, a la era de la complejidad, a la era de que estos cerebros humanos, estas realidades que están afuera de estas
seres humanos están generando mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, mucha depresión, mucha angustia, ¿no? Por eso hoy me atrevo a hacer este video, para que comprendamos un poco y bajemos un poco la guardia frente a la ansiedad y empecemos a entender con mayor claridad lo que está ocurriendo. Entonces, una de las cosas que se plantea es que aprendamos a diseñar los sistemas. Esto lo enseño yo en mis cursos, es que aprendamos a diseñar los sistemas. ¿Y cómo se diseñan estos sistemas? Yo aquí no voy a enseñarlos a hacerlos. Simplemente les planteo que todo sistema que usted vea en el mundo está planteado bajo 4 elementos: los actores, las variables, los procesos y las normas. Y que es fundamental que usted logre empezar a aprender a identificar cada sistema dentro de cada territorio o dentro de cada sector, ¿no? Porque hay sistemas sociales, hay sistemas educativos, hay sistemas empresariales. Dentro de los sistemas empresariales tenemos que ser más específicos y entender un poco los sistemas que están alrededor de mi empresa, tener que entender también un sistema al interior de mi organización, cómo se mueven ese campo. Recuerden que esto es un campo, ¿no?, en donde confluyen fuerzas, donde confluyen intereses, los intereses de los actores, las variantes, la manera como varían, cómo se reestructuran las variables a partir de unas decisiones de unos actores, ¿cierto?, de unas dinámicas naturales, ¿no?, como un tsunami puede cambiar unas diferentes variables en función de un territorio, ¿cierto?, y que va generando unas dinámicas para un determinado sector. Los procesos que empiezan a condicionar el ejercicio, y déjenme aquí yo hago una acotación, y es que los procesos son el primer campanazo que recibe un campo o que recibe un sistema. ¿A qué me refiero con esto? Me preguntarán ustedes. Pues los procesos es lo primero que se manifiesta a la hora que hay un cambio. A lo primero que empieza a generarse una nueva transformación, unos nuevos materiales. Los procesos son los primeros que van a sentir ese cimbronazo de esa nueva vibración, de esa nueva frecuencia. Y es aquí donde yo como consultor tengo que empezar a comprender un poco desde dónde es que se están sembrando esos cambios, esas transformaciones, ¿no? Es aquí donde yo empiezo a entender un poco que las ventas que me dijo el empresario que le ayudara a subir las ventas, a mejorar las ventas, entonces si yo concentrara el dinero en proyectos para mejorar la venta y dejo a un lado lo que realmente está causando las bajas ventas, que son los procesos, porque ya hoy la economía se está moviendo por lo digital, o ya la economía hoy se está moviendo por las diferentes interacciones y marcas personales, ¿no?, el face to face. ¿De qué manera entonces yo tengo que ser como consultor, empezar a identificar cuáles son estos procesos? Porque recuerden, los procesos que me condicionan este sistema son el primer campanazo, ¿no? Y las normas son las diferentes políticas públicas, las diferentes transformaciones que se requieren darle un orden. Porque es que la norma, recuerden que una ley solo se transforma con otra ley. Una ley cambia a partir de otra ley. De lo contrario, no dejará de ser norma o ley. Vámonos para el siguiente ítem, que son los espacios de futuro. Para entender un poco entonces
el cómo bajarnos del estrés, el cómo bajarnos de esa ansiedad, vamos a empezar a entender un poco estos espacios de futuro como cuarto momento, ¿no?, que quiero hablar. Y es aquí donde quiero hablar un poco de los elementos de prospectiva, ¿no? Yo tengo una especialidad, soy especialista en prospectiva y gran parte de mi experiencia como docente está muy fundamentada acá, como prospectivista, ¿no? Ya llevo unos buenos años trabajando como prospectólogo en las aulas de clase y en diferentes dinámicas de desarrollo en la ciudad donde habito. El espacio no existe, perdón, el futuro no existe. Y si el futuro no existe, entonces ¿cómo podemos construirlo si no existe? Es aquí donde entra a jugar un asunto que se llama la estructura estratégica. Requerimos pues que la estrategia, y aquí dentro a jugar con Rafael Alberto Pérez, que nos plantea la nueva teoría general de la estrategia, ¿no? Y es aquí donde yo los invito a ustedes a que empecemos a estrategar, a que estrateguemos de una manera mucho más consciente, porque la estrategia, déjenme les hago aquí un concepto que he venido desarrollando, y es que la estrategia conecta lo no evidente. Carlos Mario, ¿cómo así que conecta lo no evidente? Sí, mire, conecta todo esto, conecta presente y futuro desde los cambios, desde la apropiación que requiere ser trabajada, desde la intuición, a partir de esta intuición. ¿Y qué es la intuición? Es tomar decisiones con poca información. Por eso la estrategia conecta lo no evidente. Y conectar lo no evidente es lo que yo no veo. Lo no evidente para este observador es simplemente esta realidad. Lo no evidente es todos estos interrogantes que tenemos acá. Y poder tener la capacidad de llevar que la estrategia me suba a siguientes niveles, y que la estrategia tenga la capacidad de transformarme, y que la estrategia tenga la capacidad de generarme dinámicas nuevas. Eso hace la diferencia a la hora de diseñar una estrategia. Y eso hace la diferencia, que marca la diferencia en muchos planes estratégicos que he leído, que simplemente son acciones. Y es aquí donde marca la diferencia, en donde empezar a construir ese concepto de estrategia, que es muy diferente al concepto de acción. Porque la estrategia tiene una particularidad, y es que la estrategia te transforma. Si la estrategia no te transforma, es una acción, porque la particularidad de la acción, ¿sabes qué es? Es hacer una mejora. Entonces, lo que tú consideras que es una estrategia te está mejorando, simplemente estás haciendo acciones rutinarias. Pero si realmente estás haciendo estrategias, es porque estás haciendo cambios transformacionales. Y aquí, cuando estamos hablando de estructura estratégica desde el futuro, para la perspectiva, estamos hablando de que la estructura estratégica te tiene que generar mucha incertidumbre, te tiene que generar mucha inestabilidad para poder hacer cosas nuevas. La estrategia te desordena el elemento, y lo que tú tienes que vivir es la divergencia, es comprender esa divergencia. Si tú eres un empresario, me dirás: Carlos Mario, ¿para qué me sirve? Pues déjame decirte que te puede servir mucho si tú logras comprender que esto es un campo, y que sencillamente, si logras que la estructura estratégica sea transformadora, sea una estructura que te permita a ti generarte cambios transformacionales, más que cambios de mejora, tú podrás irte a otro nivel. Y cuando te hablo de otro nivel, es entender que los actores que actúan acá de forma local son muy diferentes a los actores que actúan acá de forma regional. O que estos actores, si tú quieres dar un salto,
que estos actores que actúan en el mundo local o regional, son muy diferentes a los nacionales o los internacionales. Es aquí, compañeros, amigos, señores empresarios, profesores, colegas, que yo quiero dejar aquí muy firme de que hay que empezar a generar un cambio estructural en la estrategia. Y quiero hacerle memoria al doctor Rafael Alberto Pérez, que ya se nos fue, en donde él plantea que la estrategia es otra cosa. Por eso él habla de estrategar. El concepto de estrategar no es mío, el concepto de estrategar es de Rafael Alberto Pérez. Y lo que hace estrategar es hacer la diferencia entre hacer diseños estratégicos de hacer actividades que generan acciones, de hacer movimientos transformadores en función de una estrategia, muy diferente de hacer movimientos de acciones que solamente generan mejoras. Mientras que el uno transforma, el otro te mejora. ¿Cuál quieres tú? Normalmente las acciones que hacemos las hacemos acá, de pasado a presente. Muy pocas veces y pocas empresas, y espero que no seas tú una de ellas, empresarios, consultores, asesores, profesionales, estés aquí. Ojalá que tú estés aquí y me ayudes y nos ayudes a construir nuevos elementos, nuevas dinámicas de información. Lo difícil de esto es que hay poca información acá. Pero aquí entra a jugar un asunto de carácter, un asunto decisorio. Aquí es muy fácil decirlo en el tablero, es muy fácil decirlo en un medio digital, pero aquí se requiere invertir. Y muchas veces se requiere invertir millones de dólares, no es tan fácil. Pero se requiere dinámicas de estos señores observadores para que ayuden a construir unos mejores territorios a partir de comprender la dinámica de los sistemas. Esta estructura estratégica, voy a partir del mismo Rafael Alberto Pérez, porque él es mi mentor desde la estrategia, y es que él plantea que la estrategia es biológica. Y cuando hablamos de que la estrategia es biológica, lo que él está planteando es que toda acción, todo movimiento que hace la estrategia es, en primera instancia, generar equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me corto, mi cuerpo humano, mi cuerpo biológico, lo primero que hace es buscar mecanismos de defensa para cerrar mi herida. Eso es lo primero que hace. Y esos mecanismos para cerrar la herida es tratar de estancar la sangre, ¿no? Busca la manera. Y luego, eso es lo primero que hace, y luego busca los mecanismos inmunológicos para evitar que se encone mi herida. Y luego busca mecanismos de cómo empezar a resanar o a restablecer las células que fueron invadidas por un elemento cortopulsante y que generaron cambios traumáticos. Entonces lo primero que hace la biología es generar un equilibrio. Y si nos damos cuenta, la biología es muy inteligente y tenemos que empezar a comprenderla desde ahí, ¿no? Desde esas dinámicas, cómo construye su dinámica, su propia dinámica, a partir del equilibrio. Ahora bien, entonces, ¿cómo construyo ese futuro? Este futuro lo construyo a partir de este sistema, pero ya en 3 momentos. Los 3 momentos, y con esto voy generando una postura a otro nivel en pos de los sistemas. Y es que en primera instancia tengo que empezar a identificar en cada nivel si es primario, si es secundario o si es condicionante, pero eso en los futuros cursos
lo vamos a ir viendo poco a poco. Es lo emergente. ¿Y qué es lo emergente? Es lo nuevo. ¿Qué es lo emergente? Es lo que genera ruptura, ¿no? Que es acá donde se plantea toda realidad la podemos mirar, como nos lo dice el señor Marcelo Manuzzi, en tres dimensiones. En una dimensión conocida, en donde están los actores, en donde están las variables, donde están las normas y donde están los procesos. Lo mismo que estábamos hablando acá, ¿no? Pero que en la medida que yo me alejo de lo conocido, se me vuelve más complejo comprender un poco los movimientos, las tendencias, los cambios. En esa misma medida yo me voy alejando y se me genera un poco más de incertidumbre poder contemplar las diferentes interacciones a partir de este movimiento. Simplemente, si yo hago un análisis sectorial, hago un análisis territorial o empresarial en estas tres dimensiones, es posible que cuando yo logre descubrir qué es lo que hay acá, voy a estar muy rico en información, ¿cierto? Y recuerden que la materia es información. ¿Qué se hace con esa información? Eso es otro ejercicio que tendremos que ir hablando poco a poco. Cuando hablamos de esta otra dimensión que tiene que ver con rupturas, con potencialidades, estamos hablando de lo emergente, de las cosas nuevas, de lo emergente que empiezan a surgir en pos de, ¿cierto? Esta posición de este sistema tendremos que empezar a trabajarlo desde 4 momentos a partir del observador, ¿cierto? Este observador es un ser humano. Este observador es ese ser humano que tiene creencias, que tiene limitantes, que tiene dolores, que siente que su conocimiento le falta, ¿cierto? Le faltan dinámicas para construir lo que la realidad es que él quiere experimentar y vivir. Y es 4 momentos, ¿no? Un momento perceptual, desde la percepción de ese observador como ser humano, qué es lo que está percibiendo, qué es lo que está sintiendo como tal. Desde la postura física, la perspectiva, de qué perspectiva se está viendo, lo que les decía ahorita de la mano, ¿no? Ustedes no ven sino 4 dedos, yo estoy viendo 4 dedos con 4 uñas, ¿cierto? Ustedes están viendo 5 dedos, pero con una uña nomás. Como observador yo tengo que empezar a entender mis capacidades como observador, pero también empezar a entender y inventar las capacidades de los territorios, las capacidades de las empresas. Y por último, entender un poco qué acciones puedo hacer en función de qué acciones puedo ir generando. Entonces, desde lo emergente podemos ir construyendo estas dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas nuevas que se están orientando? ¿Qué es lo emergente? Por ejemplo, el transhumanismo. ¿Qué es lo emergente? La digitalización. ¿Qué es lo emergente? La automatización, ¿no? ¿Qué es lo emergente? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La necesidad que tienen los gobiernos mundiales con la ONU para parar esta crisis de calentamiento global, por ejemplo. Lo emergente es el calentamiento global. ¿Qué es lo emergente? La necesidad imperiosa de generar políticas y normas internacionales que cubran el narcotráfico, que cubran el contrabando, que cubran la trata de personas, etcétera, etcétera, ¿cierto? A partir de las decisiones que tomemos desde lo emergente, ¿qué es lo que vamos a tomar, ¿cierto? Como elemento estructurante, vamos a tener que analizar qué actores se sumergen en el ejercicio, qué actores logran comprender el ejercicio y van a tomar decisiones a partir de unas fuerzas, un campo, lo que hemos venido hablando, unos poderes, unos intereses que tienen en función de ese cambio, ¿no? A partir de una problemática que estamos planteando. Y esto emergente, esto nuevo que vamos a tomar para poder solucionar nuestra problemática,
no solamente empezar a detectar cuáles son las decisiones de estos actores, sino que también vamos a tener que empezar a volver a lo mismo, el primer campanazo. ¿Cuáles van a ser los procesos que están condicionando, que me pueden condicionar para yo empezar a hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y ahí me voy anticipando al ejercicio de las dinámicas que pueden estar ejerciendo unas fuerzas a partir de unas políticas o a partir de unos cambios, a partir de unas nuevas elementos y de unas apuestas quizás de personas o actores más poderosos. Y es aquí cuando empezamos a trazar lo que llamamos trazar nuevos caminos, nuevos caminos, nuevas rutas, no caminos ya trazados, caminos ya conocidos, porque si yo conozco el camino en la observación que hago, pues no voy a conocer nada nuevo, no voy a conocer nada nuevo, lo que simplemente voy a seguir repitiendo más de lo mismo, o quizás con palabras distintas. Aquí lo que buscamos es que el diseño estratégico vaya en función de estos tres momentos, de lo emergente o lo que está generando rupturas, lo potencial, las decisiones, los poderes de los actores, las fuerzas de los actores, los intereses de los actores y cuáles procesos empiezan a condicionar. Es aquí donde entra a jugar lo que llamamos líneas estratégicas, y esas líneas estratégicas podemos empezar a contemplarlas en planes, programas y proyectos con políticas públicas y con presupuestos. Y es aquí donde empezamos a alejarnos un poco de un mundo de hacer más de lo mismo, sino que empezar a buscar tirar la red a la derecha. Yo espero que esta información que acaban de ver acá sea de mucho valor para ustedes. Espero que esto les ayude. Yo simplemente quiero decirles a ustedes que me sigan en las redes, que si les interesó, conéctense conmigo a través de las redes, en YouTube, en Facebook, pueden conseguir como Estrateguemos, por Instagram, me pueden conectar. No siendo más, recuerda que sobrevivir, vivir o trascender está en tus manos. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.